Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros, porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: ¿cómo se han quedado aquí todo el día sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno 1 denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente 1 denario. Y al recibirlo protestaron contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora y tú le das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Hola amigos y amigas, nos encontramos en torno a la palabra de Dios. En este caso, una de las parábolas de Mateo. Esta parábola está presentada en un contexto llamado el contexto de la fiesta de las carpas, una de las fiestas del judaísmo, la fiesta por excelencia. Cuando en el judaísmo se decía la fiesta, ya se sabía que era la llamada así fiesta de las carpas. Esta fiesta coincide con la cosecha de la uva, es decir, con el tiempo de la vendimia. Este es el lugar, el espacio, diríamos, el contexto en el cual se ubica esta parábola. La Biblia muchas veces nos va a hablar de este tiempo de la vendimia, en el cual los hombres trabajan pisando las uvas mientras cantan al ritmo del momento en el cual pisan las uvas. Aquí hay fiesta, hay alegría, hay un momento de gozo. El vino en la Biblia es el símbolo de la alegría. Es justamente el símbolo del gozo más grande por la cosecha, por la posibilidad de haber recogido las uvas, de la cual sale el vino. Bien sabemos que para la vida no es necesario el vino. Para vivir es necesario el agua, es suficiente, pero para la fiesta es necesario el vino. Por eso en el Evangelio de San Juan se presenta al inicio de la vida de Jesús, de la vida pública de Jesús, se presenta a este Jesús que transforma el agua en vino. El vino es el símbolo de la alegría también en aquel Evangelio de Juan. El vino sabemos que es amigo de los sabios y enemigo de los borrachos. La Biblia aprueba el uso del vino, por supuesto, más aún no solo lo aprueba, sino que lo ve como necesario para la alegría, para la fiesta, pero desaprueba la embriaguez, evidentemente. Los salmos hablan de la necesidad del vino para la fiesta. El Salmo 104, el Salmo 40, el Salmo 31 hablan del vino y de los beneficios que el vino tiene. La viña, por otra parte, es el símbolo del pueblo de Israel. Encontramos esto en la Sagrada Escritura. Dios quería que su pueblo presentara frutos de amor, que luego ese amor produce alegría. En el atrio del templo de Jerusalén había un hermoso racimo de uvas de oro. Esto era una cosa importante del templo, famoso templo de Jerusalén. ¿Esto qué significaba? La ofrenda del pueblo de Israel.
no solo la ofrenda material, sino que expresaba los frutos del amor que crean alegría, estos frutos del amor que crean alegría presentados por el pueblo de Dios. La parábola está entonces ambientada en este momento en el cual se recogen las uvas. Aparece un dueño de la viña, de los viñedos, que sale él mismo, y esto es importante tenerlo en cuenta. No manda a nadie, sino que él mismo es el que sale. En este sentido, es Dios el que busca, es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que llama siempre. La viña, ¿qué es la viña? Podríamos pensar que la viña es el mundo, pero en realidad la viña es el reino de Dios, al cual nosotros estamos llamados a trabajar. ¿Y qué es el reino de Dios? Es esta propuesta de mundo nuevo, de hombre nuevo que Jesús nos hace. Y para trabajar en esta viña estamos todos llamados. No hay que perder tiempo, no hay tiempo para perder. Todos estamos invitados. Va a decir el Papa, había dicho el Papa Juan Pablo II en aquella encíclica Christi Fidelis Laici del año 1988, había dicho que todos estamos llamados nosotros a trabajar en la viña del Señor. Es una llamada entonces, en aquella ocasión cuando el Papa escribía esta encíclica, decía que los laicos, fieles cristianos laicos, que son bautizados, comprometidos en la transformación del mundo desde los criterios del Evangelio, están llamados a construir el reino de Dios. Y estamos llamados en diversas horas. Y aquí está, diríamos un poco, el meollo de la cuestión de esta parábola. Todos estamos llamados en diversas horas y todos recibimos aquel pago. O sea, antes de ponerse el sol, el propietario, el dueño de la viña, pagaba a cada empleado lo correspondiente. Bueno, aquel pago viene al final, es lo que viene después de este mundo. Nos ponemos entonces en lugar del hombre que va a pagar. Vamos a ponernos en lugar del hombre que ha contratado a estos trabajadores para su viña en un denario. Era lo que comúnmente se pagaba por una jornada de trabajo, un denario. Pensemos nosotros ponernos en lugar de aquel hombre contento, con mucha alegría, festeja, diríamos, un día de trabajo. Porque cuando la uva está madura hay que recogerla, no hay tiempo para perder. Entonces está contento, está alegre, porque esta gente ha trabajado, los ha hecho trabajar a todos. Y entonces imaginémonos aquella circunstancia, aquella situación en la cual este propietario invita quizá a hacer una cena con estos empleados y luego les paga. La Sagrada Escritura dice que debían recibir la paga antes de que se ponga el sol, para que, bueno, aquellos que eran los obreros, que vivían solo pensando en ese poquito que iban a recibir de dinero por el trabajo de su día, lo tuvieran y pudieran utilizarlo inmediatamente. Aquí entonces pongámonos en lugar de este hombre, pensemos qué habría hecho. Nosotros en esta parábola tenemos que pensar el concepto de justicia, que en Dios no coincide siempre con nuestro concepto de justicia. Quizá podríamos haber pensado nosotros, este hombre tendría que haberle pagado a estos últimos que llegaron al final, que fueron a trabajar al final a los viñedos, a recoger la uva, tendría que haberle pagado quizá lo mismo ciertamente, pero por lo menos en escondida, para que, no se enojaran los primeros. De escondida podría haberle dado algo más para que no se enojen los primeros. Entonces, aquí está el modo de pensar del hombre y el modo de pensar de Dios. El problema de la parábola está presentado con los últimos que van a trabajar. La parábola dice que algunos son contratados a la primera hora, vamos a imaginarnos alrededor de las 5 o 6 de la mañana, otros a las 9 de la mañana, otros al mediodía, otros a las 3 de la tarde y finalmente los trabajos normalmente terminaban a las 6 de la tarde. Finalmente unos son contratados a las 5 de la tarde, van un ratito y trabajan y reciben la misma paga. Según nuestro concepto, esto es absolutamente injusto. Según el concepto de Dios, esto refleja el pensamiento de Dios. Por eso vemos que la parábola concluye de una manera para nosotros muy extraña. No nos cierran los números.
al pensar que este propietario quiere ser generoso con estos últimos que trabajaron tan poco. En realidad, esta parábola nos hace pensar en el significado de los méritos. Nosotros tenemos que preguntarnos, podemos preguntarnos, ¿debemos hacer méritos? O podríamos decir así, ¿debemos hacer el bien para acumular méritos en el paraíso? Por supuesto que no. No es así. No es que tenemos que hacer el bien para acumular méritos y entonces luego irnos al cielo después que nos muramos. El amor es absolutamente gratuito, siempre es gratuito. Nadie que recibe nuestro amor quiere que lo utilicemos como una mediación, simplemente como un instrumento para que nosotros podamos juntar méritos, acumular tesoros en el paraíso, en este sentido de hacer bien las cosas para luego irnos al cielo. En el mundo nuevo propuesto por Jesús se ama porque es bello amar. Este es el motivo. Se hace el bien porque es bello hacer el bien. Nada de la necesidad nace de la necesidad interior del hombre de hacer bien a los demás, de hacer feliz a los demás. Nada de esto, entonces, del mérito, es lo que tenemos que incluir en nuestra relación con Dios. El amor de Dios es gratuito y el amor a Dios es gratuito. Entonces, esto nace de una necesidad interior del corazón del discípulo de Jesús de ver feliz a otra persona. Ahora podemos preguntarnos, si las cosas son así, entonces, ¿qué sentido tiene una respuesta al principio? ¿Qué sentido tiene empezar a trabajar en la viña en la primera hora? Aguantar, entre comillas, soportar, podríamos decir mejor, el calor del día, el calor de la jornada, el cansancio de un día de trabajo. ¿Qué sentido tiene si al final todos recibimos la misma paga? Y aquí está de nuevo la gratuidad en el amor. ¿Es lo mismo entrar a trabajar al principio que al final? Para nosotros sabemos que no es lo mismo. Primero que tenemos que pensar que el premio es la alegría misma de amar. El gozo mismo de amar, ese es el premio. Por lo tanto, ese premio que lo recibamos primero, esa alegría misma de amar, que lo recibamos primero y que lo recibamos al final no es lo mismo. No es la misma plenitud la que tienen los primeros que la que tienen los últimos. Todos reciben esa plenitud, pero no es la misma plenitud. Están llenos... Un balde de 50 litros está lleno, está pleno. Un vaso también está lleno, está pleno. Pero la capacidad de receptividad de cada uno son diversas. Cada uno tiene la plenitud a su medida. Podríamos decirlo de otra manera. No es lo mismo aprender a tocar el piano de niño, siendo pequeños, que aprender de adulto. Cuando uno ya es adulto, aprende, pero goza de eso solo un momento. No goza desde el principio. Entonces, esta parábola nos lleva a pensar una relación con Dios en la clave de la gratuidad, no en la clave de juntar méritos ante Dios. La pregunta que se nos hará al final será, ¿cuánta alegría nosotros hemos dado al mundo? Por eso es una parábola que no nos deja pensar en una justicia estricta y cerrada. Es una parábola que nos abre al pensamiento de la justicia de Dios. La justicia de Dios que en realidad se llama gratuidad de la relación con Dios. Es una parábola que nos invita a vivir la alegría presente de aquel que ama, de aquel que pueda hacer bien a los demás. El premio está ahí. No es que juntemos méritos para después. El premio está en el solo hecho de amar. La alegría de aquel que entrega su vida, el gozo de aquel que entrega su vida. Ese gozo, que lo tengamos al principio y lo tengamos al final de nuestra vida, no es lo mismo. Por eso la palabra nos invita a disfrutar de haber sido creyentes, de ser creyentes, de continuar en la fe. No es una cuestión que tengamos que postergarla. La decisión de trabajar en el reino de Dios, de construir un mundo nuevo, de hacer nuevas todas las cosas, como nos invita a hacer Jesús, no es una cuestión que tengamos que postergarla. Es aquí y ahora. Se trata de una urgencia. No podemos dejar pasar el tiempo. Ciertamente a algunos se les pasó el tiempo, ¿cierto? Y luego hacia el final encontraron esta plenitud.
ciertamente encontraron la plenitud, pero a su manera. Nosotros muchos de nosotros hemos sido llamados a la primera hora, hemos celebrado los sacramentos de iniciación cristiana, hemos vivido en una familia cristiana, tenemos que aprovechar esta posibilidad, gozar de esta posibilidad. La fe no debe ser una imposición de normas, de leyes que se nos aplican para que nosotros cumplamos. La fe es una posibilidad para descubrir de qué manera podamos llegar a ser nosotros hombres nuevos, de qué manera nosotros podemos llegar a hacer un mundo nuevo y gozar, alegrarnos de esa posibilidad que el Señor nos regala, porque todos somos llamados. Hasta la próxima.